Roma. El solo nombre de la ciudad se sentía como un suspiro de alivio, una promesa que finalmente sería cumplida. Para Carmen, Roma no era simplemente un destino de vacaciones, sino la culminación de una larga y ardua escalada que había recorrido junto a Javier, su esposo, durante casi 15 años de matrimonio. Aquella ciudad era el resultado de los ahorros apartados poco a poco del sobrante de las compras mensuales en el Mercadona de pagas extras de fin de año, insignificantes, y de un sueño tejido en conversaciones nocturnas antes de dormir. Un monumento para su pequeña familia. Sobre la mesa de comedor de viejo roble macizo, una herencia de su padre, se extendía el tesoro de Carmen, un mapa de Roma arrugado de tanto abrirlo, folletos turísticos cuyos colores comenzaban a desvanecerse, y un grueso cuaderno con un itinerario de viaje que ella había elaborado con la precisión de una estratega de guerra. Había pensado en cada detalle. El primer día irían directamente al Coliseo para dejar que sus hijos Mateo y Lucía quedaran fascinados por su magnificencia. El segundo día sería el turno de los museos vaticanos. Carmen ya había marcado la ruta más corta para ver la Capilla Sixtina sin tener que aguantar demasiado las multitudes, para luego continuar hacia el ala del antiguo Egipto, que sabía que dejaría a Mateo maravillado. El tercer día, un parque de atracciones. Por supuesto, era una concesión absoluta para los niños. Una ofrenda para que no se aburrieran con la agenda de los adultos. Carmen incluso había reservado una mesa en una pequeña trattoria en el barrio de Trastevere, un lugar que, según había leído, tenía la mejor saltimboca alla romana, el plato favorito de Javier. Todo era perfecto, o al menos eso era lo que Carmen quería creer. Sin embargo, en los últimos meses algo se sentía extraño, como una nota discordante en una hermosa melodía. La extrañeza aparecía en forma de pequeñas cosas, fáciles de ignorar, fáciles de justificar. Javier, por ejemplo, había empezado a echar horas extras con más frecuencia. Sus razones siempre eran lógicas, siempre relacionadas con un gran proyecto en su oficina que exigía atención extra antes de fin de año. Carmen lo comprendía. Unas largas vacaciones de 2 semanas ciertamente requerían un sacrificio previo. Luego estaba su teléfono móvil. Aquel objeto rectangular parecía haberse convertido en una extensión de la mano de Javier, un órgano vital que no podía separarse de su alcance. Si antes el teléfono solía quedar abandonado sobre la mesita de centro o en la mesilla de noche, ahora siempre estaba en su bolsillo o boca abajo sobre la mesa, como si ocultara un secreto. Una vez Carmen vio sin querer a Javier sonriendo solo mientras respondía un mensaje. Una sonrisa diferente a la que solía dedicarle a ella. Cuando Carmen preguntó quién enviaba el mensaje, Javier respondió secamente: «Solo los compañeros de la oficina, el grupo de WhatsApp está muy activo». Carmen asintió y forzó a su corazón a creerle. No quería arruinar el ambiente. El sueño de ir a Roma estaba al alcance de la mano. Era demasiado valioso para ser manchado por una sospecha que quizás era solo paranoia momentánea. Ese nombre, Sofía. Lo escuchó por primera vez hace unos 6 meses. Javier lo mencionó de pasada durante la cena. «Hay una chica nueva en mi equipo, se llama Sofía. Es muy inteligente, graduada en el extranjero. Su trabajo es muy eficiente», dijo Javier en aquel momento. Sus ojos brillaban con una admiración puramente profesional. Al menos así lo interpretó Carmen. Después de eso, el nombre de Sofía comenzó a aparecer cada vez con más frecuencia en las historias de Javier sobre la oficina. Sofía, que tuvo una idea brillante durante la reunión. Sofía, que logró resolver un problema con un cliente difícil. Sofía, que tenía el mismo sentido del humor que él. Carmen se alegraba. Siempre había apoyado la carrera de su esposo. Tener una colega competente sin duda aliviaría la carga de Javier. Nunca sospechó lo más mínimo. Para ella, Sofía era solo otro nombre en la constelación de la vida profesional de su marido. Nada más que eso.
Hasta que una tarde, un mes antes de su partida, Carmen pasó por la oficina de Javier para llevarle la cena, ya que su esposo le había dicho que trabajaría hasta tarde. Vio a Javier y a una mujer joven y muy hermosa riendo juntos cerca de la máquina de café. Sus risas eran tan libres, tan íntimas. Cuando Javier vio a Carmen, su risa cesó de inmediato. Hubo un destello de sorpresa en sus ojos antes de que lograra transformarlo en una cálida sonrisa. «Cariño, ¿qué haces aquí? Te presento a Sofía», dijo Javier. Carmen sonrió y estrechó la mano de Sofía, que se sentía fría. «Soy Carmen, la esposa de Javier», dijo enfatizando la palabra esposa. Sofía solo esbozó una leve sonrisa. En ese momento, por primera vez, una pequeña alarma sonó en la mente de Carmen, pero una vez más la silenció. Debía ser solo una sensación suya. No debía convertirse en una esposa celosa y posesiva. Javier la amaba. Iban a ir a Roma. Todo estaría bien. Se aferró a esa convicción con fuerza como un amuleto que esperaba pudiera protegerla de la amarga realidad que se arrastraba hacia ella. Aquella noche, a solo 3 días de la fecha de partida, las grandes maletas ya estaban erguidas en un rincón de la habitación, la mayoría llenas de ropa de abrigo, bufandas y guantes. Mateo y Lucía ya dormían profundamente en su cuarto, quizás soñando con gladiadores o cornetti calientes. Carmen acababa de terminar de revisar la lista del equipaje por última vez, asegurándose de que no faltara nada desde los pasaportes hasta los medicamentos de emergencia. Miró hacia la cama donde Javier ya dormía profundamente. Su respiración era regular y profunda. Carmen sonrió levemente. Su marido debía de estar muy cansado. Se acercó con la intención de apagar la lámpara de lectura en la mesilla de noche de Javier. Fue entonces cuando sus ojos captaron la tenue luz del portátil de Javier que seguía encendido sobre el escritorio. Javier debió de olvidarse de apagarlo. Con pasos lentos para no hacer ruido, Carmen se acercó a la mesa. Su intención era una sola: apagar el portátil para no perturbar su sueño. Sin embargo, justo cuando su dedo estaba a punto de tocar el botón de encendido, una notificación de correo electrónico apareció en la esquina inferior derecha de la pantalla, acompañada de un ding casi inaudible. El remitente era un conocido sitio de reservas de hoteles. El asunto estaba escrito en inglés: Booking Confirmation Hotel Imperiale, Roma. Carmen frunció el ceño. Creía haber impreso ya todas las confirmaciones de sus reservas. Quizás era solo una copia automática reenviada por el sistema. Una curiosidad que no podía explicar la impulsó a mover el ratón y hacer clic en la notificación. La página del correo electrónico se abrió mostrando los detalles de la reserva con el lujoso logotipo del hotel en la parte superior. Carmen leyó la primera línea, Dear Mr. Javier, luego el nombre del hotel, la dirección y las fechas de check-in y check-out que coincidían con su itinerario de vacaciones. Carmen estuvo a punto de cerrar el correo pensando que todo estaba en orden cuando sus ojos captaron sin querer un detalle en la parte inferior del pedido. Había 2 archivos adjuntos en PDF. El primero se titulaba Family Suite Reservation, .pdf. Esa debía de ser su habitación. Pero había un segundo archivo adjunto con un título que hizo que el corazón de Carmen se detuviera. Single Room Reservation.pdf. Sus manos temblaban mientras hacía clic en el segundo archivo. El documento se abrió. El hotel era el mismo, las fechas eran las mismas, pero el nombre del huésped era diferente. No era Javier, ni Carmen, ni Mateo o Lucía. El nombre que figuraba allí era Señora Sofía. Y el detalle más devastador era el número de la habitación 308. Carmen recordaba claramente el número de su suite familiar, que se sabía de memoria, la habitación 307, justo al lado. El aire en la habitación pareció enrarecerse. Carmen se sintió como si hubiera sido arrojada a un vacío. El suave ronquido de Javier desde la cama ahora sonaba como la burla más cruel. Miró la pantalla del portátil, releyendo el nombre y el número de la habitación una y otra vez,
esperando que sus ojos se equivocaran, esperando que todo fuera una pesadilla. Pero el texto seguía allí nítido y real. Así que este era su plan despreciable: llevar a su esposa e hijos de vacaciones a la ciudad de sus sueños, mientras que en la habitación de al lado ya había preparado un lugar para su amante. Compartirían la misma pared. Mientras Carmen les leía un cuento a sus hijos, Javier probablemente se escabulliría para encontrarse con esa mujer. Mientras la familia desayunaba en el restaurante del hotel discutiendo los planes del día, Javier y Sofía quizás intercambiarían miradas significativas desde mesas diferentes. La humillación se sintió como una bofetada en la cara, dejando una quemazón que se extendió hasta lo más profundo de su ser. Las piezas del rompecabezas que había estado ignorando ahora encajaban perfectamente, formando la aterradora imagen de una traición. La sonrisa de Javier al responder mensajes, el teléfono siempre boca abajo, las risas íntimas en la oficina. Ya no era solo paranoia, todo era un hecho, todo era parte de una conspiración diseñada para destrozarle el corazón en la ciudad más romántica del mundo. Carmen se volvió hacia su esposo, que aún dormía. Ese rostro que una vez siempre le había dado una sensación de seguridad, ahora parecía la máscara de un maestro del engaño. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron. Cayeron sin sonido sobre el teclado del portátil, convirtiéndose en testigos silenciosos de la destrucción de un sueño que había construido durante más de una década. Su mundo se derrumbó esa noche entre maletas listas para partir y un mapa de Roma que ahora parecía un mapa hacia su infierno personal. Las lágrimas dejaron de fluir no porque el dolor hubiera disminuido, sino porque la ira la había consumido hasta secarla. Carmen se sentó en el frío suelo frente al portátil aún encendido, con la espalda apoyada contra la pata de la mesa. Ya no sollozaba. Lo único que quedaba era un vacío resonante y frío como el invierno antártico. Miró fijamente hacia la puerta del dormitorio, donde Javier, su esposo, el hombre al que había amado la mitad de su vida, dormía sin culpa. Cada respiración de Javier que se oía desde la habitación se sentía como un puñal que le desgarraba los tímpanos. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? ¿Cómo podía dormir tan profundamente después de planear una traición tan compleja y cruel? Carmen se levantó. Sus piernas se sentían como gelatina. Caminó hacia el baño, abrió el grifo sin hacer ruido y se lavó la cara con agua fría. Se miró en el espejo. Ojos hinchados, rostro pálido y una mirada vacía. No reconoció a la mujer en el espejo. La mujer que conocía era la Carmen alegre. La Carmen llena de planes, la Carmen que siempre creía en la bondad. La mujer en el espejo era una extraña que acababa de sobrevivir a una explosión con afilados fragmentos de su confianza rota clavados por todo su cuerpo. Quería gritar, quería irrumpir en la habitación, encender la luz y arrojarle el portátil al pecho a Javier mientras exigía una explicación. Quería sacudir el cuerpo de su esposo, obligarlo a ver la destrucción que había creado. Pero no podía. En la habitación de al lado, Mateo y Lucía dormían. Eran la única razón por la que no destruyó esa casa en ese mismo instante. Gritos y peleas solo los asustarían. Sus lágrimas serían una herida adicional sobre la suya que ya estaba abierta. Javier seguramente había anticipado una reacción así. Seguramente ya tenía preparadas 100 excusas, 1000 mentiras. Lo negaría. Diría que todo era un malentendido, que el correo electrónico se envió por error o quizás que era una reserva para un amigo que casualmente se llamaba Sofía. Le daría la vuelta a los hechos haciéndola parecer una esposa paranoica y posesiva. Arruinaría estas vacaciones antes de que pudieran poner un pie en el aeropuerto. Y luego, en medio del caos, Javier encontraría la manera de seguir en contacto con Sofía, de continuar su aventura a espaldas de una Carmen ya herida. Carmen no le daría esa satisfacción. No jugaría según las reglas de Javier. Volvió al salón donde el mapa de Roma aún estaba extendido sobre la mesa del comedor.
La ciudad, con todas sus calles románticas y sus majestuosos monumentos, ahora se sentía como una trampa. El Hotel Imperiale, que había marcado con un rotulador rojo, ahora parecía un nido de serpientes. Las habitaciones 307 y 308, tan cercanas pero separadas por un mundo infinito de traición. Carmen deslizó su dedo sobre el mapa siguiendo el curso del río Tíber. Imaginó a Javier y Sofía paseando de la mano por sus orillas mientras ella empujaba el cochecito de Lucía en los jardines de Villa Borghese. Los imaginó compartiendo una botella de vino en Trastevere, mientras ella hacía cola para comprar entradas para un museo con Mateo. Una náusea le subió por la garganta. No permitiría que eso sucediera. No dejaría que mancillaran su sueño. Apretó los puños casi rompiendo el mapa en pedazos. Pero entonces una idea cruzó su mente. Una idea tan fría, tan aguda y tan loca que la dejó sin aliento por un momento. ¿Y si no cancelaba las vacaciones? ¿Y si no destruía su sueño? ¿Y si simplemente lo cambiaba? Lo transformaba en algo completamente diferente. Lo convertía en un arma. Convertir el sueño de Javier y Sofía en su pesadilla. Una leve sonrisa. La primera sonrisa en horas se dibujó en los labios de Carmen. No era una sonrisa de felicidad, era la sonrisa de alguien que ha encontrado la manera de vengarse. No confrontaría a Javier, fingiría no saber nada. Dejaría que Javier continuara con su farsa, que siguiera enviando mensajes cariñosos a Sofía, que siguiera aumentando la anticipación por su encuentro secreto en Roma. Dejaría que ambos volaran alto en su fantasía antes de cortarles las alas en el momento más inesperado. Carmen tomó su teléfono. Roma había muerto para ella. Ahora era el momento de encontrar un nuevo escenario para este drama. Un escenario donde solo habría una directora, ella misma. Las 2 noches siguientes fueron las más largas de la vida de Carmen. Durante el día era una esposa y madre emocionada hablando de lo divertido que sería jugar cerca del Coliseo o de lo deliciosos que serían los gelatos que probarían. Respondía a todas las preguntas de Javier sobre Roma con un entusiasmo falso tan convincente que casi se lo creía ella misma. Incluso ayudó a Javier a elegir una corbata que combinara para la cena romántica que Javier había planeado, y que Carmen sabía con certeza que no era para ella. Cada palabra dulce que salía de su boca se sentía como una amarga mentira en su lengua, pero se la tragaba. Tenía que aguantar, tenía que interpretar su papel a la perfección. Sin embargo, cuando llegaba la noche y toda la casa dormía, Carmen se transformaba en una agente secreta en su propia misión. Se escabullía del dormitorio asegurándose de que el crujido de la puerta no despertara a Javier, y se sentaba frente a su portátil en el oscuro comedor. Su misión se llamaba Operación Ventisca. El nombre surgió de la nada mientras veía imágenes de los Pirineos en la pantalla. El contraste era perfecto. Javier y Sofía planeaban una cálida escapada romántica en una metrópolis. Carmen les daría una fría tormenta de nieve y un aislamiento total. Su elección recayó en Biella, un pequeño pueblo en los Pirineos flanqueado por majestuosos picos montañosos. El lugar era la antítesis de Roma. No había multitudes ni trattorías de lujo ni el brillo de las luces de la ciudad. Solo había una belleza natural brutal, nieve de un blanco puro y una tranquilidad ensordecedora. Era la prisión perfecta. Con mano firme usó una tarjeta de crédito de emergencia que guardaba a su nombre fondos de los que Javier nunca había sabido. Reservó 4 nuevos billetes de avión a Barcelona. Reservó una acogedora cabaña de madera con vistas directas a las montañas. Reservó billetes de tren de Barcelona a Lleida y un coche de alquiler. Todas las reservas se hicieron con una nueva dirección de correo electrónico que creó esa misma noche, asegurándose de no dejar ningún rastro digital que Javier pudiera encontrar. La parte más difícil fue contactar a la aerolínea para cambiar la ruta de sus billetes originales. Lo hizo al día siguiente mientras Javier se duchaba. Con el corazón latiéndole con fuerza, llevó su teléfono al jardín trasero.
Ya tenía su historia preparada. Hizo que su voz temblara ligeramente mientras hablaba con el agente de servicio al cliente. Explicó que su madre, que vivía cerca de Lleida, había enfermado repentinamente y que tenían que cambiar su destino para visitarla. Suplicó usando todas sus habilidades de actuación para sonar como una hija en pánico. Ya fuera por su convincente historia o por pura suerte, el agente accedió a ayudarla a cambiar la ruta del vuelo con un pequeño coste adicional. Cuando la llamada terminó, Carmen tuvo que apoyarse en la pared sin aliento. La primera fase de su plan había tenido éxito. Los últimos días antes de la partida fueron la prueba mental más dura. Carmen tenía que vivir en dos realidades. Por un lado, veía a un Javier cada vez más emocionado. Su teléfono parecía no dejar de vibrar. Carmen sabía que debía ser Sofía. Debían estar contando las horas planeando los detalles de su encuentro. Javier incluso tarareaba mientras hacía la maleta metiendo una botella de una colonia cara que Carmen nunca había visto antes. Por otro lado, Carmen estaba ocupada asegurándose de que todos los detalles de la operación ventisca funcionaran sin problemas. Cambió en secreto los folletos de Roma de su bolso de mano por un mapa de rutas de senderismo en los Pirineos. Descargó la aplicación del tiempo para Biela, no para Roma. Vivir esta mentira agotaba su energía, pero cada vez que veía la sonrisa astuta en el rostro de Javier, su determinación volvía a arder. No estaba destruyendo las vacaciones de su familia, la estaba salvando. Estaba recuperando el control de la historia de su vida. No sería la víctima pasiva de esta traición. Sería la arquitecta de una venganza que Javier recordaría por el resto de su vida. La mañana de la partida, cuando todos estaban listos con las maletas junto a la puerta, Javier abrazó a Carmen por la espalda y le susurró al oído. «Gracias por organizarlo todo, cariño. Serán nuestras mejores vacaciones». Carmen solo sonrió y respondió, «Oh, te lo garantizo, cariño. Estas vacaciones serán verdaderamente inolvidables». Y en su corazón añadió, «especialmente para ti y para tu zorra». El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas por la mañana era un ecosistema de caos organizado. El sonido de los anuncios de vuelos superpuestos, el rodar de las maletas sobre el suelo de mármol y el parloteo de miles de personas a punto de comenzar sus viajes creaban una sinfonía ensordecedora. Para Carmen esos sonidos parecían lejanos, amortiguados por los latidos de su propio corazón, que sonaban como tambores de guerra. Caminaba detrás de Javier y los niños empujando un carrito cargado con sus maletas. Sus ojos nunca se apartaron de la espalda de su esposo. Observaba cada uno de sus movimientos con la agudeza de un depredador acechando a su presa. Vio cómo Javier se metía periódicamente la mano en el bolsillo, sacaba su teléfono, tecleaba algo rápidamente y volvía a guardarlo. Cada vez que lo hacía, una leve sonrisa oculta se dibujaba en sus labios. Esa sonrisa que una vez la había enamorado, ahora se sentía como veneno. Carmen sabía exactamente a quién iba dirigida esa sonrisa. Sofía, esa mujer, debía de estar en algún lugar del mismo aeropuerto o quizás ya en otro avión esperando llena de expectación. Mientras hacían cola en el mostrador de facturación, Javier lo hizo de nuevo. Giró ligeramente su cuerpo, intentando proteger la pantalla del teléfono de la vista de Carmen, pero Carmen estaba preparada. Fingiendo arreglar la bufanda de Lucía, echó un vistazo por el rabillo del ojo. No pudo leer todo el mensaje, pero captó algunas palabras clave, ya en la cola, dentro de poco. ¡Qué ganas! Carmen sintió una oleada de ira fría recorrer su espina dorsal, pero su rostro permaneció tranquilo. Incluso le sonrió a Mateo, que preguntó, «Mamá, en el avión nos sentaremos junto a la ventana, ¿verdad?» «Claro, cariño. Mamá ya lo han arreglado todo», respondió Carmen con una voz suave y tranquilizadora. «Ya lo he arreglado todo». Esa frase resonó en su propia mente. Javier no tenía idea de cuán cierta era esa frase. Él solo había organizado unas vacaciones familiares. Carmen, en cambio, había organizado un destino. El proceso de facturación e inmigración transcurrió sin problemas.
Javier le entregó todos los pasaportes y documentos a Carmen. «Tú los llevas, cariño. Eres más meticulosa», dijo. Una frase que sonaba como un cumplido, pero que para Carmen era una dolorosa ironía. Sí era meticulosa, tan meticulosa que había descubierto el plan despreciable de su marido. En su mano sostenía 4 pasaportes y 4 tarjetas de embarque con destino a Barcelona escondidas en un sobre aparte dentro de su bolso. Mientras tanto, en la otra mano mostraba las tarjetas de embarque falsas con destino a Roma que había impreso en casa simplemente como una formalidad para esta farsa. Mientras esperaban en la sala de embarque, la tensión se hizo más palpable. Los niños comenzaron a aburrirse y a correr de un lado a otro. Sus risas alegres contrastaban extrañamente con el silencio gélido entre Carmen y Javier. Javier estaba sentado inquieto. Sus piernas no dejaban de moverse. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez se levantó y se alejó un poco fingiendo buscar una cafetería. Carmen lo dejó ir. Necesitaba este momento para reunir fuerzas. Miró los rostros de sus hijos. Eran tan inocentes, tan llenos de alegría. Se merecían unas vacaciones felices. Se merecían una madre fuerte, no una víctima llorando en un rincón. Su decisión se sentía cada vez más correcta. No se trataba solo de venganza, se trataba de reclamación, de recuperar la felicidad de su familia de las manos de un traidor. Javier regresó con un café en la mano y una sonrisa de victoria en el rostro. Debía de acabar de coordinar los últimos detalles con Sofía. Se sentó junto a Carmen y la rodeó con el brazo. «Dentro de poco volamos. Por fin nuestro sueño se hace realidad», susurró. Ese abrazo se sintió frío y extraño. Carmen quiso apartarse, pero se contuvo. Apoyó la cabeza en el hombro de Javier, interpretando su papel de esposa feliz por última vez. Y en ese momento lo vio. Javier, creyendo que Carmen tenía los ojos cerrados, abrió su teléfono una vez más. La pantalla se iluminó y un mensaje entrante de un contacto llamado Sofía apareció claramente. Carmen no tuvo que esforzarse para leerlo. «Ya estoy en el avión. Qué ganas de verte en la ciudad eterna, cariño. Disfruta de tu tiempo en familia por ahora. Jeje». Debajo del mensaje había un emoji de un corazón rojo, una daga digital que se clavó directamente en el corazón de Carmen. Pero extrañamente ya no sentía dolor. Lo que sentía era alivio. Era la última prueba que necesitaba. La confirmación absoluta de que lo que iba a hacer a continuación era lo correcto. Levantó la cabeza del hombro de Javier y miró fijamente el panel de salidas. Acababan de anunciar la llamada para el vuelo a Roma. Era la hora. El telón estaba a punto de levantarse. «Vamos, niños, ya llaman a nuestro avión», exclamó Javier con un entusiasmo fingido mientras empezaba a recoger el equipaje de mano. Señaló hacia la puerta A7 donde la cola de pasajeros con destino a Roma ya empezaba a formarse. Mateo y Lucía soltaron un pequeño grito de alegría. Su aburrimiento se desvaneció al instante. Corrieron por delante impacientes por subir a ese pájaro de hierro gigante. Javier se volvió hacia Carmen extendiendo su mano con una sonrisa. «Vamos, cariño, la ciudad de nuestros sueños nos espera». Carmen miró esa mano por un momento, la misma mano que había tecleado mensajes de amor a otra mujer, la misma mano que le rompería si pudiera. Con la sonrisa más dulce que pudo reunir Carmen, ignoró la mano extendida. Se levantó con calma, se arregló la ropa y dijo con una voz clara y firme: «Espera un momento, cariño. Vamos en la dirección equivocada». Javier frunció el ceño. Su sonrisa se desvaneció un poco. «Dirección equivocada, como esa es la puerta A7 a Roma». Señaló el panel digital sobre la puerta que mostraba claramente Roma Fiumicino. Carmen negó con la cabeza lentamente. «Nuestro vuelo no es ese». Abrió su bolso de mano y con un gesto que le pareció muy dramático, sacó un sobre blanco. No sacó las tarjetas de embarque falsas que había estado mostrando. Sacó las 4 tarjetas de embarque reales que había mantenido ocultas. «Este es nuestro vuelo»,
dijo mostrándole una de las tarjetas a Javier. Javier entrecerró los ojos intentando leer las pequeñas letras bajo la brillante luz del aeropuerto. La confusión en su rostro se transformó lentamente en incredulidad y luego en horror cuando logró deletrear la palabra Barcelona. Barcelona. Su voz apenas salió sonando más como un siseo. ¿Qué demonios es esto, Carmen? Esto no es gracioso. ¿Quién dijo que fuera gracioso?, respondió Carmen con un tono frío y plano. Luego se agachó frente a sus hijos que miraban confundidos. Cariño, mamá tiene una gran sorpresa para vosotros, dijo con una voz alegre y forzada. No vamos a Roma, vamos a un lugar donde hay nieve. Vamos a los Pirineos. Los ojos de Mateo y Lucía se iluminaron al instante. Nieve de verdad, mamá, ¡yupí!, gritaron al unísono saltando de alegría. Roma y su Coliseo quedaron olvidados al instante, reemplazados por la imagen de muñecos de nieve y guerras de bolas de nieve. Sus gritos de alegría atrajeron la atención de algunas personas a su alrededor, que sonrieron al ver el entusiasmo de los niños. Y en medio de ese pequeño escenario, Javier estaba congelado. Su rostro estaba pálido como la nieve que Carmen acababa de mencionar. Miró a Carmen con una mezcla de ira y pánico. Carmen, tenemos que hablar, gruñó intentando apartarla de los niños. Pero Carmen no se movió. Hablar de qué más, todo está claro. Nuestro vuelo a Barcelona es en la puerta de 12. La llamada es en breve. Si no quieres venir adelante, puedo ir sola con los niños, dijo con una calma desafiante. Javier se quedó en silencio. Estaba atrapado. No podía gritar ni armar un escándalo delante de sus hijos que vitoreaban de alegría. No podía explicar la situación real. No podía llamar a Sofía para informarle de este desastre. Estaba completamente acorralado. El poder había cambiado de manos. Carmen podía ver el pánico real en los ojos de su marido. Debía de estar imaginando a Sofía aterrizando sola en Roma, esperándole en el hotel en la habitación 308 a la que nunca llegaría. Una satisfacción oscura y fría envolvió el corazón de Carmen. Entonces, ¿qué dices? ¿Vienes con nosotros a hacer un muñeco de nieve o vas a perseguir tus otros sueños?, preguntó Carmen. De nuevo su voz sonaba dulce pero llena de veneno. Javier tragó saliva. Sin decir una palabra, con los hombros caídos y una expresión de derrota total, comenzó a caminar detrás de Carmen y los niños que ya corrían hacia la puerta de 12. Fue el paseo de la derrota más largo de su vida. Cada paso se sentía pesado, acompañado por las risas inocentes de sus hijos y la mirada fría de su esposa, que ahora lo sabía todo. Su sueño de una aventura romántica en Roma acababa de estrellarse antes incluso de que su avión despegara. Y sabía que su infierno apenas comenzaba. Sofía salió por la puerta de llegadas del aeropuerto de Fiumicino, sintiéndose como una reina que acababa de conquistar un reino. El aire de Roma se sentía diferente, más fresco y elegante. O quizás era solo su imaginación. Tiró de su maleta de color rosa fucsia un toque de color que contrastaba con su elegante abrigo negro. Sentía que todas las miradas estaban puestas en ella y lo disfrutaba. Era joven, hermosa, exitosa, y ahora estaba en Roma para una escapada romántica secreta con su amante, un hombre dispuesto a arriesgar a su familia por ella. Al menos esa era la narrativa que había construido en su cabeza. Javier aún no había dejado oficialmente a su esposa, pero este viaje era la prueba. Era una declaración. Un hombre no organizaría un plan tan complejo si no fuera en serio. Ella había ganado. Carmen, la aburrida esposa de Javier, probablemente estaría ahora ocupada cuidando de los niños en un hotel corriente, sin saber que su marido había preparado un pequeño paraíso para su amante justo al lado de su habitación. Ese pensamiento hizo que Sofía sonriera triunfalmente. El viaje en taxi hasta el Hotel Imperiale fue como una escena de película. Miraba por la ventana viendo los edificios típicamente europeos, los pequeños y concurridos cafés y la gente que caminaba con un estilo tan natural y chic. Envió un mensaje rápido a Javier.
Ya en el taxi hacia el hotel, tu ciudad es preciosa, cariño. El mensaje se envió, pero solo apareció una marca de verificación. Frunció el ceño por un momento. Quizás la cobertura era diferente aquí. No le dio demasiada importancia. El check-in transcurrió sin problemas. El amable recepcionista la saludó con un señora Sofía y le entregó la tarjeta de la habitación 308. Su corazón latió un poco más rápido mientras subía en el ascensor. Habitación 308, al lado de la 307, tan cerca. Imaginó las noches apasionadas que pasarían separados solo por una delgada pared. Al llegar a la habitación, quedó fascinada al instante. No era muy grande, pero era lujosa con un alto ventanal que daba a una concurrida calle romana. Lanzó su bolso sobre la mullida cama y envió otro mensaje a Javier, esta vez con una foto de la vista desde su ventana. La habitación es preciosa. No puedo esperar a que llames a mi puerta. De nuevo solo una marca de verificación. La primera hora la pasó deshaciendo la maleta. Colocó sus hermosos vestidos en el armario, puso la lencería nueva que había comprado especialmente para este viaje en el cajón superior. Se dio un baño caliente, se puso el grueso y cómodo albornoz del hotel y se sirvió una pequeña copa de prosecco del minibar. Se sentó al borde de la cama sorbiendo su bebida mientras miraba constantemente su teléfono. Aún no había respuesta. La euforia que sentía comenzó a disminuir, reemplazada por pequeñas olas de irritación. ¿Qué estaba haciendo Javier tanto tiempo? El check-in de una familia lleva más tiempo, pero no tanto. Intentó llamar. La llamada fue directamente al buzón de voz. Ahora la irritación comenzaba a mezclarse con un poco de ansiedad. Intentó calmarse. Javier debía de estar ocupado con los niños. No podía simplemente desaparecer para hacer una llamada, levantaría sospechas. Sí debía de ser eso. Sofía decidió no entrar en pánico. Encendió la televisión buscando un canal de música para mejorar su estado de ánimo. Habían pasado 3 horas. El prosecco en su copa se había acabado hacía mucho. La música de la televisión ahora sonaba como un ruido molesto. Había intentado llamar a Javier una docena de veces, siempre con el mismo resultado: buzón de voz. La ansiedad se había convertido en un monstruo que le atenazaba el estómago. Abrió la aplicación de seguimiento de vuelos e introdujo el número de vuelo de Javier desde Madrid. Sus ojos se abrieron como platos. El vuelo había aterrizado hacía más de 4 horas. El verdadero pánico comenzó a apoderarse de ella. Algo no iba bien. Esto no era parte del plan. Javier ya debería estar aquí. Debería haberle enviado docenas de mensajes diciéndole lo impaciente que estaba por verla. Pero solo había silencio. Un silencio aterrador. Sofía comenzó a caminar de un lado a otro en su habitación, que se sentía cada vez más pequeña. Varios escenarios terribles pasaron por su mente. ¿Había descubierto Carmen su plan? ¿Habían pillado a Javier en el aeropuerto? ¿Le había pasado algo malo a Javier? Este último pensamiento la asustó aún más. Intentó contactar a Javier a través de todas las aplicaciones de mensajería que usaban. Nada. Incluso se atrevió a llamar a recepción. Disculpe, quería preguntar, el huésped a nombre de Javier en la habitación 307 ya ha hecho el check-in. Preguntó su voz temblando ligeramente. Después de unos momentos de espera, la voz al otro lado respondió cortésmente: «Lo siento, señora. No hay ninguna reserva a ese nombre en nuestro hotel». El mundo de Sofía se vino abajo. No hay ninguna reserva. ¿Cómo era posible? Javier mismo le había mostrado la confirmación de la reserva. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Con manos temblorosas lo abrió. El mensaje era corto, pero cada palabra se sentía como el filo de una espada. «Javier no vendrá. Disfruta de tus vacaciones en Roma sufriendo. Saludos desde los Pirineos». Sofía leyó el mensaje una y otra vez. Su cerebro se negaba a procesar la información. Los Pirineos. ¿Qué significaba eso? Luego lentamente las piezas encajaron. El cambio de planes sorpresa.
y este mensaje debía de ser de su esposa Carmen. La mujer que había subestimado la había estado manipulando. La habían atraído a una trampa perfecta. Estaba sola en Roma. Javier no vendría. La habían abandonado. Una humillación abrumadora recorrió todo su cuerpo, más dolorosa que cualquier desamor. Lanzó su teléfono al otro lado de la habitación, que golpeó la pared y cayó con un crujido. Se dejó caer al suelo sin importarle ya el lujo que la rodeaba. En medio de la deslumbrante ciudad eterna, Sofía lloró desconsoladamente, lamentando su estupidez y su aplastante derrota. El viaje en coche desde el aeropuerto de Barcelona a Biella fue una transición del mundo real a un cuento de hadas. Las grandes ventanillas del coche enmarcaban un paisaje que parecía sacado de una postal, campos verdes que poco a poco comenzaban a dar paso a las estribaciones de las montañas, pequeños pueblos con tejados de pizarra y picos nevados que se alzaban en la distancia. Mateo y Lucía pegaron sus caras al cristal sin dejar de maravillarse. «Mamá, mira una vaca», gritó Lucía. «Esa montaña es enorme, mamá», añadió Mateo, señalando los majestuosos picos que comenzaban a aparecer a lo lejos. Carmen sonrió, una sonrisa sincera por primera vez en varios días. Señaló hacia afuera, explicando a sus hijos los nombres de las montañas que había memorizado de los folletos. Sintió una felicidad pura al ver el brillo en sus ojos. Esta felicidad era suya. Ella la había creado. Ella la había reclamado. Al otro lado, en el asiento del copiloto, Javier estaba sentado como una estatua. Sus ojos miraban sin ver por la ventana, pero Carmen sabía que no estaba viendo nada. Su mente debía de estar a miles de kilómetros de allí, en una habitación de hotel en Roma, con una mujer que probablemente ahora maldecía su nombre. Desde el incidente en el aeropuerto, Javier apenas había hablado. Solo respondía lo necesario cuando los niños le preguntaban algo con una voz ronca y sin emoción. Seguía todas las indicaciones de Carmen como un robot averiado. «Coge esta maleta. Siéntate aquí. Dame tu pasaporte». Había perdido todo el control y Carmen lo disfrutaba. La cabaña que Carmen había alquilado estaba un poco a las afueras del pueblo, ofreciendo privacidad y una vista despejada de los legendarios picos pirenaicos. Era de madera, con una gran chimenea en la sala de estar y un balcón que daba directamente a la extensión de nieve. Tan pronto como entraron los niños, corrieron alegremente a elegir sus propias habitaciones. «Esto es mejor que un hotel en Roma, mamá», dijo Mateo, y esas palabras fueron música para los oídos de Carmen. Mientras tanto, Javier se quedó de pie junto a la puerta. Su mirada estaba vacía, como si su alma se hubiera quedado en la puerta de embarque del aeropuerto. Durante los días siguientes, Carmen creó una burbuja de felicidad para sus hijos. Se convirtió en una especie de supermamá. Su energía parecía inagotable. Pasaban las mañanas jugando en la nieve. Carmen, que apenas había tocado la nieve en su vida, reía a carcajadas mientras rodaba y hacía ángeles de nieve con Lucía. Ayudó a Mateo a construir un magnífico fuerte de nieve. Incluso tuvieron una guerra de bolas de nieve en la que Carmen fue el objetivo principal de las risas y los ataques de sus hijos. En medio de toda esa alegría, Javier era solo un espectador. Se quedaba en la terraza de la cabaña con las manos en los bolsillos del abrigo y los hombros caídos. Parecía una figura gris en medio de un mundo blanco y resplandeciente. De vez en cuando Carmen lo veía sacar su teléfono, intentando en vano encontrar cobertura. Su rostro mostraba una profunda frustración y desesperación. Carmen lo ignoraba por completo. No le hablaba, no le preguntaba cómo estaba, no lo involucraba en sus juegos. Le aplicaba el trato silencioso más cruel. Hizo que Javier se sintiera como un extraño en las vacaciones de su propia familia. Las tardes se llenaban con actividades más tranquilas. Regresaban a la cálida cabaña, se cambiaban la ropa mojada y Carmen preparaba un espeso chocolate caliente con nata montada por encima. Se sentaban frente a la crepitante chimenea leyendo o jugando a las cartas. El ambiente dentro de la cabaña siempre era extraño.
Por un lado estaban las risas y el parloteo alegre de los niños. Por otro, un silencio pesado y sofocante entre Carmen y Javier. Podían sentarse durante horas en la misma habitación sin cruzar una sola mirada. Javier intentó iniciar una conversación varias veces. «La vista es preciosa», dijo una tarde. Carmen solo murmuró sin levantar la vista del libro que estaba leyendo. En otra ocasión intentó preguntar «¿Qué planes tenemos para mañana?». Carmen respondió secamente «Los niños y yo subiremos en el teleférico. Si quieres venir bien, si no también». Cada uno de sus intentos por arreglar las cosas era recibido con frialdad. Carmen no le dio ni la más mínima oportunidad. Quería que Javier sintiera lo que era ser ignorado. Quería que Javier sintiera lo solo que se puede estar en medio de la multitud. Quería que Javier sintiera exactamente lo que ella había sentido durante los últimos meses cuando él estaba físicamente a su lado, pero su corazón y su mente estaban en otro lugar. Las noches eran lo peor para Javier. Después de que los niños se durmieran, solo quedaban ellos dos en la silenciosa sala de estar. Carmen seguía leyendo su libro. Mientras Javier se limitaba a mirar el fuego, su rostro iluminado por la luz anaranjada que danzaba resaltando las nuevas arrugas en su frente. Carmen sabía que esto era un infierno para Javier. Un infierno hermoso rodeado por el paraíso de los Pirineos. Y Carmen era el ángel guardián de ese infierno. La última noche en los Pirineos llegó junto con una ventisca. El viento aullaba fuera de la cabaña, lanzando copos de hielo contra los cristales como si quisiera intervenir en el drama helado que se desarrollaba en su interior. Dentro la gran chimenea era la única fuente de luz y calor. Su resplandor anaranjado danzaba en las paredes de madera y sobre dos rostros silenciosos. Los niños llevaban 2 horas durmiendo en sus habitaciones, cansados después de un día entero de juegos y arrullados por un cuento de Carmen antes de dormir. Ahora solo quedaban ellos dos, Carmen y Javier, 2 extraños, compartiendo un techo y un apellido. Durante horas no hablaron. Carmen acababa de terminar el último capítulo de su libro, mientras Javier se limitaba a mirar las llamas lamer la leña como hipnotizado. El silencio era tan denso, tan pesado que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Carmen supo que era el momento. No podía llevarse este silencio de vuelta a Madrid. Necesitaba un cierre, un punto final. Cerró su libro de un solo golpe. El suave sonido pareció el disparo de una pistola en medio del silencio. Javier se sobresaltó un poco finalmente, apartando la mirada del fuego para dirigirla a Carmen. Era la primera vez en días que realmente se miraban a los ojos. «Quiero saber», comenzó Carmen, su voz tranquila y controlada, sin el menor temblor. «¿Disfrutó de Roma a solas?». La pregunta salió sin más, afilada y directa al blanco. Javier pareció desconcertado. Abrió la boca y la volvió a cerrar. Parecía un pez fuera del agua. «¿Ella quién? ¿A qué te refieres, Carmen?», balbuceó con la voz ronca. Intentaba hacerse el tonto, pero la mirada de pánico en sus ojos lo delató. Carmen esbozó una leve sonrisa, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No malgastes mi energía con más mentiras, Javier. Estoy cansada», dijo. «Hotel Imperiale, habitación 308. Una habitación individual a nombre de Sofía reservada para las mismas fechas que nuestras vacaciones. Justo al lado de la suite familiar 307 que se suponía que debíamos ocupar». Cada palabra que Carmen pronunciaba era un hecho, un clavo que martillaba uno por uno en el ataúd de su matrimonio. El rostro de Javier se puso pálido como el papel. Su máscara había sido arrancada. Ya no había dónde esconderse. «Carmen, puedo explicarlo. No es lo que piensas», dijo rápidamente en tono suplicante. Era la frase cliché que Carmen esperaba que saliera de su boca. «Ah, sí, entonces, ¿qué es lo que debería pensar Javier?», lo desafió Carmen inclinándose ligeramente hacia adelante. «Por favor, explícamelo. ¿En qué parte me equivoqué? ¿En la parte en la que me engañas con tu compañera de trabajo
¿O en la parte en la que eres tan despreciable y estúpido como para planear traerla a nuestras vacaciones familiares, las vacaciones soñadas de nuestros hijos? Explícamelo de verdad, que quiero oírlo. Javier tartamudeó. Comenzó a divagar, soltando una sarta de excusas patéticas. Dijo que se sentía solo. Dijo que Carmen estaba demasiado ocupada con los niños. Dijo que Sofía lo había seducido constantemente. Culpó a su trabajo, culpó a la presión, culpó a todo menos a sí mismo. Fue un desliz, cariño, solo soy humano. Pero nunca tuve la intención de dejarte. Te quiero a ti y a los niños, dijo, intentando tomar la mano de Carmen. Carmen retiró su mano bruscamente como si acabara de tocar brasas ardientes. Querer, siseó. Su voz ahora comenzaba a temblar de ira contenida. No te atrevas a usar esa palabra frente a mí. ¿Qué sabes tú del querer? Querer no consiste en mentir a la persona que dices querer. Querer no consiste en planear una infidelidad a espaldas de tu familia. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Carmen. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, lágrimas de una decepción contenida durante demasiado tiempo. Pasé años ahorrando para este viaje. Pasé días sin dormir planeando cada detalle para que fuera perfecto para los niños, para ti. ¿Y qué hiciste tú? Lo manchaste todo. Tomaste mi sueño más hermoso y lo convertiste en basura. ¿Quién te crees que soy, Javier? ¿Una estúpida? ¿Creíste que no me enteraría? Javier finalmente se derrumbó. Hundió el rostro entre sus manos. Sus hombros se sacudían por sollozos reprimidos. Perdóname, Carmen. Te lo ruego. Perdóname. Haré lo que sea. La dejaré. Lo juro. Por favor, no me dejes. Piensa en los niños. Sollozó. Esa súplica que podría haber ablandado su corazón unas semanas atrás, ahora no tuvo ningún efecto. Su corazón estaba demasiado congelado. Precisamente hice todo esto pensando en los niños, respondió Carmen, su voz volviendo a ser tranquila y fría. No merecen ser criados por un padre mentiroso, no merecen vivir en una familia construida sobre la falsedad, se merecen algo mejor. Carmen se levantó. Caminó hacia la ventana, observando la ventisca afuera. «Se acabó, Javier», dijo de espaldas a su esposo, que aún lloraba. «Hemos terminado. No hay nada más que explicar. No hay nada que se pueda arreglar. Lo has destruido todo». Afuera la tormenta rugía. Adentro, el silencio que quedó después de que pasara la tormenta se sentía más frío que cualquier nieve en la cima de los Pirineos. El vuelo de regreso de Barcelona a Madrid fue el más largo y silencioso que jamás habían experimentado. Se sentaron en la misma fila, Mateo junto a la ventana, luego Lucía, luego Carmen y Javier en el asiento del pasillo. Había una distancia física de unos pocos centímetros entre Carmen y Javier, pero emocionalmente esa distancia se sentía como un océano infranqueable. Los niños, todavía cansados y fascinados por su primera experiencia con la nieve, durmieron la mayor parte del tiempo abrazando los pequeños muñecos de vacas que Carmen les había comprado como recuerdo. Carmen no durmió. Miraba fijamente la pantalla del asiento de enfrente que mostraba el mapa de la ruta del vuelo. Observaba el pequeño icono del avión moverse lentamente, dejando atrás Cataluña y acercándose cada vez más a casa. Casa. La palabra sonaba extraña ahora. El lugar al que se dirigían ya no era su casa, sino la casa de ella y los niños. Javier tampoco durmió. Miraba por la ventanilla del pasillo hacia las interminables nubes blancas. Sus hombros estaban caídos y su rostro parecía 10 años más viejo. Toda su energía y su falsa confianza se habían agotado, dejando solo el caparazón vacío de un hombre derrotado. No se pronunció ni una palabra entre ellos durante el vuelo. Incluso las azafatas que ofrecían comida y bebida parecían sentir el muro de hielo entre ellos, sirviendo rápida y eficientemente antes de marcharse. Al llegar a Madrid, la humedad y el calor familiares los recibieron como una bofetada. El mundo de cuento de hadas nevado había terminado reemplazado por la dura realidad.
Durante el trayecto del aeropuerto a casa, el mismo silencio continuó roto solo por el parloteo de los niños sobre a quién le contarían primero sus aventuras en la nieve. Al llegar a casa, Carmen inmediatamente mandó a los niños a ducharse y descansar. Mientras tanto, Javier se quedó de pie, incómodo en la sala de estar. Su maleta seguía en el suelo. Parecía un invitado no deseado en su propia casa. Después de asegurarse de que los niños estaban en sus habitaciones, Carmen se acercó a Javier. Ya no lo miraba con ira, solo con una mirada cansada y plana. «Empaca tus cosas más importantes para los próximos días», dijo con voz tranquila. «Puedes volver a por el resto más tarde cuando los niños y yo no estemos en casa». Javier la miró con desesperación. «Carmen, por favor, no hagas esto. Podemos hablarlo tranquilamente». Carmen negó con la cabeza lentamente. «No hay nada más de qué hablar, Javier. Contacté a un abogado cuando aún estábamos en los Pirineos. Sus papeles probablemente llegarán a tu oficina en unos días». La eficiencia y la firmeza de Carmen fueron el golpe final para Javier. Se dio cuenta de que ya no era una amenaza, era una decisión final. Con paso pesado, arrastró su maleta hasta su dormitorio, el dormitorio de Carmen, y comenzó a meter algunas prendas en una mochila. Carmen no lo siguió. Simplemente esperó en la sala de estar. No quería ver más ese espacio privado mancillado por la desesperación de aquel hombre. Unos momentos después, Javier salió con la mochila a la espalda. Se detuvo frente a Carmen. «Me quedaré en el piso de un amigo por un tiempo», dijo en voz baja. «¿Puedo despedirme de los niños? ¿Están durmiendo? No los molestes», respondió Carmen con frialdad. «Puedes llamarlos mañana». Javier asintió con resignación. Caminó hacia la puerta principal, se detuvo un momento y miró hacia atrás como si esperara un cambio de último minuto. Pero lo único que vio fue el rostro de Carmen, que permanecía tranquilo e inquebrantable. La puerta finalmente se abrió y se cerró de nuevo con un suave clic. Ese sonido marcó el final de sus 15 años de matrimonio. Después de que la puerta se cerró, Carmen no lloró. En cambio, sintió un inmenso alivio, como si le hubieran quitado de los hombros un peso tan grande como una montaña. Esa noche, después de asegurarse de que sus hijos dormían profundamente, Carmen se sentó sola en la silenciosa sala de estar. Abrió su portátil y miró la carpeta de fotos de sus vacaciones. Cientos de fotos llenaban la pantalla. Empezó a mirarlas una por una. Fotos de Mateo y Lucía riendo mientras hacían ángeles de nieve. Una foto de los tres con los majestuosos Pirineos de fondo. Una foto de Lucía con un bigote de chocolate caliente sobre sus labios. Luego encontró algunas fotos en las que aparecía Javier. Una foto familiar incómoda en la estación de tren donde la sonrisa de todos parecía forzada. Sin dudarlo, Carmen seleccionó todas las fotos en las que aparecía Javier y presionó la tecla «Suprimir». Solo conservó los recuerdos de la felicidad que ella misma había creado para sus hijos. Miró la última foto, un retrato de sí misma sonriendo sinceramente, con las mejillas sonrosadas por el aire frío y copos de nieve en el pelo. Se veía feliz, se veía libre. Esas vacaciones debían haber sido la culminación de una traición, pero el destino y su propia fuerza las habían convertido en el comienzo de su liberación. No sabía lo que traería el mañana, pero sabía una cosa: ella y sus hijos estarían bien. Ha pasado un año. Las estaciones han cambiado y también la vida de Carmen. La mesa de comedor de viejo roble macizo sigue en el mismo lugar, pero lo que hay sobre ella ahora es completamente diferente. Ya no hay mapas arrugados de ciudades europeas ni itinerarios de viaje complicados. En su lugar se extiende un cuaderno de dibujo de Mateo lleno de garabatos de robots y dinosaurios, y varias hojas con bocetos de logotipos y diseños de folletos para los trabajos freelance que Carmen ha comenzado a aceptar. En una esquina de la mesa, un pequeño jarrón con nardos que ella misma compró en el mercado. Esa mañana esparce un aroma calmante.
Este es su mundo ahora. Un mundo más pequeño, más sencillo, pero mucho más real y honesto. El proceso de divorcio con Javier fue más rápido de lo que esperaba. Javier no se opuso mucho, quizás por vergüenza o porque sabía que no tenía base para impugnar la demanda de Carmen. La custodia total de los hijos recayó en Carmen con derechos de visita para Javier cada 2 fines de semana. La casa ahora pertenece oficialmente a Carmen y los niños parte de los bienes matrimoniales que Javier no disputó. Su nueva vida no siempre es fácil. Hay días en los que se siente agotada teniendo que ser madre y padre a la vez, gestionando el hogar mientras cumple con los plazos de trabajo. Pero este cansancio es diferente. Es un cansancio productivo, un cansancio satisfactorio, no el agotamiento emocional de vivir una mentira. Lenta pero segura. Carmen se redescubrió a sí misma, a esa parte de ella que había estado perdida durante mucho tiempo. Ella, que siempre había enterrado sus propios sueños por el bien de su familia, ahora comenzaba a tejerlos de nuevo. Contactó a viejos amigos de sus días de estudiante de diseño gráfico, construyó un portafolio y comenzó a aceptar pequeños encargos. Sus ingresos aún no eran elevados, pero la sensación de independencia financiera, la sensación de que podía mantener a sus hijos con su propio sudor, era un lujo incalculable. La casa también se sentía diferente. Ya no había un silencio incómodo y tenso. Ahora la casa estaba llena de las risas de los niños, la música que Carmen ponía mientras trabajaba y conversaciones ligeras durante la cena. Javier sigue siendo parte de sus vidas, pero su papel se ha reducido a una figura periférica. Cada 2 semanas viene a recoger a los niños. Su apariencia ha cambiado drásticamente. Está más delgado, su cabello tiene muchas más canas y la mirada confiada que solía tener se ha atenuado. Carmen se enteró por un viejo amigo que Javier ahora vive en un pequeño piso en las afueras de la ciudad. Ya no conduce el lujoso coche de la empresa. Parece un hombre que lo ha perdido todo. Cuando interactúan, Carmen siempre es cortés, pero mantiene la distancia. Ya no hay ira en su corazón, solo queda un vago sentimiento de lástima. Hace unos meses, en lo que habría sido su aniversario de bodas, Javier le envió un largo mensaje. El mensaje contenía otra disculpa nostalgia por sus buenos tiempos y una pregunta velada sobre la posibilidad de empezar de nuevo. Carmen leyó el mensaje hasta el final, sintiendo un leve eco del pasado. Luego, sin dudarlo, borró el mensaje y bloqueó temporalmente el número de Javier. No lo odiaba, pero tampoco permitiría que ese hombre volviera a perturbar la paz que tanto le había costado construir. ¿Y Sofía? Su destino sonaba como un cuento de hadas kármico hecho realidad. La noticia llegó a oídos de Carmen a través de un antiguo colega de Javier que encontró en una pequeña reunión. Al parecer, después del incidente de Roma, Sofía regresó a Madrid en un estado caótico. Se endeudó con la tarjeta de crédito por tener que pagar ella misma la lujosa habitación del hotel y el caro billete de vuelta. En la oficina, los rumores sobre su aventura y las vacaciones fallidas se extendieron como la pólvora. Javier, en un intento por salvar su propia imagen, lo contó todo y posicionó a Sofía como una seductora agresiva. Humillada y marginada, Sofía finalmente renunció y, según los rumores, regresó a su ciudad natal. Apostó fuerte y lo perdió todo. Carmen no sintió satisfacción al escuchar la historia. No sintió nada. Sofía ya no era parte de su historia. Era solo una nota a pie de página en un capítulo de su vida que ya había cerrado firmemente. Esa tarde, mientras ayudaba a Lucía con su tarea de colorear, sonó el teléfono de Carmen. Mateo contestó. «Hola, papá», dijo Mateo. Carmen los dejó hablar. Escuchó a Mateo contarle con entusiasmo sobre su proyecto de ciencias en la escuela y sus planes de ir al zoológico el fin de semana. Ya no había tristeza en la voz de su hijo al hablar con su padre. Solo una conversación normal. La herida había sanado. Después de colgar, Carmen le preguntó a Mateo. «¿Qué dijo papá, hijo?» Solo preguntó cómo estábamos, y luego dijo,
que mamá parece feliz ahora, respondió Mateo con inocencia. Carmen se quedó en silencio por un momento. Asimilando esas palabras, miró alrededor de su casa, desordenada pero cálida, miró a sus dos hijos que eran el centro de su mundo y sonrió. El viaje a los Pirineos hace un año no fue un final, fue una encrucijada inesperada, una ventisca que la obligó a cambiar de rumbo. Fue allí para castigar a un traidor, pero al final lo que encontró fue a sí misma. Ya no necesitaba el mapa de la ciudad de otra persona para determinar su destino. Ahora sostenía su propio mapa y ante ella se extendía una página en blanco lista para ser pintada con los colores de su propia primavera.